Bueno, lo primero, asomarme al proceso que estáis haciendo, a vuestro plan estratégico, a lo que os habéis marcado, ha sido una maravilla, ¿no? Y a ese proceso que habéis hecho identificando tan claramente, ¿no?, los informes FOESA o lo que vemos en los periódicos. La vivienda es lo que está haciendo que sea imposible la inclusión social, ¿no?, de las personas a las que acompañamos. ¿No? Ya los estudios de FOESA y lo que veis en la realidad nos vienen diciendo el principal factor de inclusión o exclusión en la sociedad es la vivienda, ¿no? Y tenéis esa sabiduría, esa certeza de identificarlo y decir vamos a trabajar en esto, ¿no? Y vamos a trabajar en esto de una manera tremendamente honda, ¿no?, haciendo un proceso, situando esa vivienda como el espacio vital, lo vamos a hablar, lo vamos a dialogar, ¿no?, ese hogar que todos y todas necesitamos, y os estáis dando el tiempo, el recorrido, el espacio para ir ahondando, para ir analizando, para ir teniendo distintos espacios en un proceso de calado, porque no es sencillo, ¿no? Si las decisiones o las opciones fueran evidentes, pero no lo son, ¿no? Y ante un problema que está teniendo un impacto grandísimo en las personas, sentir que en la Cáritas Diocesana de Valladolid se está trabajando en dibujar un plan para ver qué podemos hacer, cómo podemos hacer, de qué manera podemos contribuir, ¿no?, con esos deberes, ¿no?, que se nos decía antes, a que la vivienda sea un derecho garantizado para todas las personas, es pura esperanza, ¿no? Es pura esperanza. Por eso es un regalo poder estar aquí y seguir la estela de lo que estáis haciendo, ¿no? En el proceso que habéis hecho estuvo Tomás, desde FOESA, desde estudios, hablando de la vivienda como una emergencia social, ¿no?, algo que constatáis cada día, ¿no?, y cómo esa exclusión residencial, personas que se ven excluidas de una vivienda digna porque son personas sin hogar, porque no tienen vivienda, porque su vivienda es insegura, porque es una vivienda inadecuada. Bueno, todas esas realidades que conocéis nos las ha compartido. Luego, yo no le conocía y me pareció impresionante desde ese ver del equipo de estudios de Tomás, de los datos de FOESA, al juzgar desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, de Luis Miguel Castro, bueno, pues aportando toda esta luz que la doctrina social de la Iglesia nos aporta. Ahí tenemos un criterio y discernimiento tan claro, ¿no? Esa luz, cuando las cosas parecen grises, ¿no?, si las alumbramos al modo de ser de Jesús y con la doctrina social de la Iglesia, se hacen más claras. Y luego Provivienda, ¿no?, habéis compartido con una organización especializada en temas de vivienda posibles alternativas. Un proceso impresionante, pero con vuestro permiso querría destacar el que habéis hecho directamente desde las Cáritas parroquiales, desde los proyectos, desde lo que conocéis, ¿no? ¿Desde dónde parte lo que en Cáritas hacemos? Desde la realidad social, que es irrefutable. Lo que ocurre lo conocéis, ¿no? Cada día, en cada acompañamiento, esa familia que viene, que no puede pagar el alquiler, que tiene miedo a que la desahucien, esas familias que no están en ninguna estadística, pero que hoy viven en casa de la abuela o en casa de una hermana, familias que se han tenido que separar porque el niño mayor está en casa de la tía, la madre con el hijo pequeño está en otra casa. No, eso no aparece en ningún sitio. Parece que tienen vivienda, pero no tienen un hogar, no tienen un espacio, ¿no? Imagino que voy enumerando situaciones y tenéis en el corazón miles, cientos, decenas de situaciones parecidas, de familias a las que acompañáis, de personas a las que acompañáis, que viven esto, ¿no? La falta de acceso a una vivienda. Y habéis hecho un proceso en el que habéis ido recogiendo esa realidad en la que estáis, además, con la participación directa de las personas, ¿no? El Papa Francisco nos decía, ¿no?, los pobres tienen ideas, tienen propuestas, integrémoslos en los procesos que hacemos. Antes en el café comentabais de una exposición con personas sin hogar, donde, ¿no?, las mismas personas sin hogar eran quienes hacían de guía de esa exposición. En los procesos que hacemos, integrar a las personas que acompañamos tiene pleno sentido, ¿no? Entonces, habéis hecho un proceso de análisis, de ahondar, de recoger, al que, bueno, pues ha sido impresionante poder
asomarme, porque eso hace realidad lo que dice el Éxodo, ¿no? He visto la opresión de mi pueblo, he oído sus quejas, me he fijado en sus sufrimientos. Parece evidente, pero ¿cuántas veces hay toda una realidad invisible que no es visible a los ojos de la sociedad, del mundo o de los poderes políticos, ¿no? Desde Cáritas, desde cada Cáritas parroquial, desde cada una de las puertas abiertas, estáis cerca de una realidad de sufrimiento, de opresión, de vulneración de derechos. Este proceso que habéis hecho, conocerlo, acercarnos, escuchar y preguntar ¿y qué podemos hacer?, tiene una riqueza y un valor, en mi opinión, inmenso, ¿no? Podemos sentir que es un muro gigante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la vivienda, los fondos buitre, los precios? No hay quien pueda alquilar ya no una vivienda, sino una habitación. Bueno, esto nos sobrepasa, ¿no? Es el mercado, es la economía. Bueno, eso es un riesgo, ¿no? Y nos puede ocurrir, ¿no? Ante este mundo que a veces no entendemos y que tampoco se parece al reino de Dios, bueno, podemos sentir que no hay nada que hacer, ¿no? Es un muro muy alto y muy gris. Pero igual sí hay cosas que podemos hacer, y mucho más en este jubileo de la esperanza, ¿no? Frente a toda lógica, frente a lo que estamos viendo en el mundo en tantos espacios, se nos llama a crear y a generar esperanza, ¿no? Darío Moyá dice que la esperanza humana se funda en dos sentimientos. Uno, el amor, ¿no? Y ese amor que ponéis por obra cada día en cada acompañarnos, ¿no? Y dejarnos acompañar por las personas más vulnerables. Amor que espera, que confía, ¿no? Incluso contra toda evidencia, ahí estamos, ese modelo de acción social de Cáritas. Permanecer, estar, acompañar, dejarnos impactar y a la vez el anhelo de justicia, ¿no? Esta mañana vamos a hablar de esto, de cómo en ese acceso al derecho a la vivienda, por un lado está el amor a las personas y por otro lado ese horizonte que es el anhelo de justicia en el que tenemos algo que decir y por el que podemos trabajar. Esto lo suelo citar siempre y además vi que en la charla del juzgar de doctrina social de la Iglesia también se hacía referencia a Octogésima Adveniens, ¿no? Donde nos dice, bueno, que hay que leer los signos de los tiempos, que hay que iluminarnos con la doctrina social de la Iglesia y que a las comunidades cristianas nos toca discernir, ¿no? Y así, en comunidad, en colectivo, en este proceso que habéis desarrollado, que es un proceso de discernimiento que nos lleva a ver qué hay que hacer para conseguir una transformación social, una transformación política, una transformación económica que sin duda en el tema de la vivienda es urgente. No puede haber tantas personas que vean negado un derecho tan relevante como el derecho a un hogar, a una vivienda. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Uno, discernir, ¿no? Alumbremos esta realidad desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, que es algo que habéis hecho ya. Lo segundo, ser Cáritas en todo. Esto es una expresión de un compañero al que seguro que muchos recordaréis, Kiko Lorenzo, que estoy segura que en algún momento ha estado por aquí, y él hablaba de ser Cáritas en todo, ¿no? Y lo encarnaba, de estas personas coherentes, pero coherentes en cómo opinaba en una reunión, en cómo era, en cómo hacía, en cómo... Y hubo un momento que, vamos, si sabe que lo cuento, imagino que no sale de aquí. Iba a vender su casa y hace años no estaban las cosas como están ahora y la puso en venta por un precio que él consideraba que era un precio pues justo, ajustado. Claro, inmediatamente tuvo un montón de ofertas porque era un precio justo y ajustado. Claro, quienes se ofrecieron primero a comprar la casa, pero quienes ofrecieron segundos o terceros decían, ¿cuánto ha ofrecido el primero? Yo te ofrezco más. ¿Cuál es la lógica en la que estamos? Hombre, pues quien más te ofrezca, ¿no? Él se la vendió a la primera persona que quiso la casa y dijo, yo no voy a especular con la vivienda, yo no voy a subir un precio, quien primero se ha interesado por el precio. Bueno, y era, pero ¿cómo? Si tienes posibilidad, si está bien, o sea, que no estás haciendo nada que no sea... Y lo tenías súper claro. A mí me llamó la atención y me preguntaba, ¿por qué esto me está llamando la atención? Él le daba toda normalidad, ser Cáritas en todo. Si somos Cáritas en todo, ¿yo cómo voy a entrar en este juego de...? Pero a todo el mundo que estábamos alrededor nos sorprendió que hiciera eso, ¿no?
¿Por qué lo que puede ser normal se convirtió en algo extraordinario, ¿no? A mí al menos me hizo repensarme mucho, ¿no? Y evaluarme. Con lo cual, uno, discernir como elementos de cosas que podemos hacer. Dos, ser Cáritas en todo, que lo que pensamos, decimos, hacemos sea congruente, beba de ese evangelio, beba de aquello que profesamos ser. Tercero, la mirada de derechos, ¿no? ¿Cómo cambia? Y en todos vuestros documentos, en todo el proceso, es el derecho a la vivienda, ¿no? Cuando miramos desde los derechos, la persona que se acerca a Cáritas vemos que tiene muchísimas necesidades. Es una persona que o no tiene formación, o no puede pagar la vivienda, o no puede llegar a fin de mes, o mil situaciones que conocéis bien, ¿no? Decimos, ¿cuántas necesidades? Y de ahí brota un no hay derecho. Y este no hay derecho brota de las Cáritas parroquiales. En el año 2007, cuando empezó la crisis económica, quienes primero lo notasteis fuisteis las Cáritas parroquiales, que nos dijisteis algo está ocurriendo, algo está cambiando, algo está pasando. Detectáis lo que hay inmediatamente porque estáis muy cerca de la realidad social. Y nos pedíais, hace falta escucha, acompañamiento a las personas y hace falta reivindicar derechos. ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo está llegando personas que no tienen nada, ¿no? Ahora, como sabéis, hay una estrategia de voluntariado en la Confederación y nos decían los compañeros del equipo de voluntariado, hemos hecho una encuesta a 4.000 personas voluntarias y dicen que hay que hacer muchas cosas. Y una de las cosas que dicen que hay que hacer es denuncia e incidencia política. Hay que cambiar las normas, ¿no? Por lo tanto, esta mirada, que no es solo que las personas tienen necesidades, sino que las personas tienen derechos y emerge este no hay derecho a que haya estas situaciones, nos lleva aquí, a contemplar a la persona como sujeto de derechos. Y esto cambia. Cambian la dignidad de las personas, cambian los procesos que hacemos, cambian cómo nos aproximamos a esta realidad. No solo son personas con necesidades no cubiertas, son personas con derechos por los que vamos a trabajar, para que sean realidad, porque creemos en la dignidad inalienable de todos los hijos e hijas de Dios. Y esa dignidad lleva a los derechos. Seas quien seas, hayas cruzado una frontera o no, da igual tu procedencia, tu historia, eres hijo o hija de Dios con dignidad y con derechos. Cuando hablamos de vivienda, no hablamos solo de 4 paredes, sino de un hogar, ¿no? Esto lo conocéis. Cuando las personas pierden la vivienda, pierden su espacio de relación, de intimidad, de vínculo, ¿no? ¿Cuántas familias cuando se disgregan? Y algo en lo que al menos yo he caído, y esto lo he comentado en alguna situación, había una familia con una situación tremendamente complicada, bueno, había que ver qué alternativa se le buscaba y entonces, bueno, se encontró para el padre un recurso y para la madre con los niños otro. Y mi expresión fue, qué bien, ¿no? Hemos logrado, y alguien me dijo, qué bien, si a ti te separan de David y David se va a no sé qué recurso y tú te vas con tus hijas a otra, es que bien. Claro, y me di cuenta, es verdad. O sea, estoy en cubrir una necesidad, pues no es el espacio idóneo, ¿no? Habíamos salvado una situación de emergencia, pero efectivamente es que no es tener un techo, es tener un lugar, un espacio de vínculo, de intimidad, un barrio al que perteneces, una comunidad, unos vecinos con los que te cruzas en la escalera, ese sentido vital que nos da el estar en un lugar, ¿no? En un lugar que es nuestro hogar. Esto Tomás ya lo decía, cuando hablamos de vivienda, hablamos de la persona que está en la calle, pero hablamos de las personas que están en los asentamientos en Huelva, en personas que están en distintos barrios con viviendas absolutamente deterioradas, en personas que están alquilando una habitación en algún sitio que no tienen ningún título legal o que se van a empadronar, pero no les dan por el subarriendo de la habitación algo que justifique que están viviendo ahí y por tanto no pueden empadronarse. O sea, cuántas situaciones tan complicadas relacionadas con la vivienda hay, ¿no? Y el Papa Francisco, con esa claridad que tenía de decir las cosas tal cual son, en Fratelli Tutti nos decía: los derechos humanos no son iguales para todos, ¿no? Y yo digo, qué bien esta familia, que el padre se va a un sitio, cuando no es que bien
es que mal. Esa fotografía es de un albergue del sur de México, cuando las personas migrantes cruzan la frontera con Guatemala y llegan al primer albergue en la frontera sur de México. Y eso es el casillero que hay en la entrada del albergue para que dejen ahí sus pertenencias, ¿no? Como veis, está vacío. Y yo sentía, es una buena metáfora de los derechos humanos y lo de que el Papa Francisco dice. Hay personas que parece que no tienen derechos, ¿no? Que sus derechos están vacíos, que por la situación que han tenido, por su historia, por el contexto en el que les ha tocado vivir, pues eso, los derechos humanos no son iguales para todos, ¿no? En este contexto, el modelo social, de acción social de Cáritas. Vamos a hablar del derecho a la vivienda y vamos a hablar de lo que nos dice el modelo de acción social, que sabéis que ahora estamos en proceso de repensarlo, replantearlo, pero que nos hablaba de otra lógica, de que no nos importan los números, que cuantitativamente, sino las acciones significativas, que nos importa la relación con las personas, ese permanecer incondicionalmente al lado de los demás desde una lógica que no es la economicista, que no es la de los resultados, sino que es la de las personas, ¿no? Y desde esa clave de los derechos humanos, que son universales, inviolables, inalienables, indivisibles y que están interrelacionados, ¿no? Si una persona no tiene vivienda, difícilmente va a poder tener derecho a una vida en familia, difícilmente va a tener acceso a la salud, difícilmente va a poder tener acceso a un empleo, desde cosas tan sencillas como que se puedan comunicar contigo en algún lugar, como cómo voy a trabajar si es al día siguiente de haber dormido en un albergue, en la calle, ¿no? En cuanto un derecho se tambalean muchísimos más alrededor, ¿no? Lo conocéis bien, pero nos decían, mujeres víctimas de violencia de género, claro, si no tienes un lugar al que poder ir, un espacio en el que poder vivir, ¿no? Pues se te reducen tus alternativas, ¿no? Con lo cual, discernimiento, vamos a mirar desde ese ser Cáritas en todo y desde una mirada de derechos y sin renunciar a vamos a hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Ese jubileo de la esperanza. Podemos tener una mirada nueva que alumbre una lógica nueva, desde tres claves interrelacionadas. Uno, el acompañamiento personal, esa relación que tenéis con las personas que es insustituible, que es el vínculo, que es ese amor, que es esa caridad que hacéis cotidiana. Dos, la comunidad, ¿no? Esa comunidad cristiana, esa comunidad de Cáritas que puede tener una lógica distinta. Y desde ahí el cambio estructural, desde ahí podemos cambiar las estructuras. Si os parece, vamos a ver cada uno de estos espacios. Primero, esa dimensión personal. Leyendo lo que comentabais en las fichas y en el trabajo que habéis hecho, uno de los aspectos que se recogían es las personas sienten ansiedad, estrés, ¿no? No es solo no accedo a la vivienda, bueno, con todo lo que esto puede tener en un ámbito, sino que además el efecto en las personas, lógicamente, de angustia, de incertidumbre, es inmenso, ¿no? Poder estar ahí, poder acompañar, tiene mucho valor y tiene mucho sentido, ¿no? Lo hemos experimentado todos en nuestras vidas, en momentos duros, este amigo, esta amiga que escucha, que te da un abrazo, esta persona con la que puedes llorar, esta persona con la que puedes desfondarte y que está ahí acompañándote, ¿cómo se calcula el valor de eso? Eso tiene valor en sí. Igual no hemos resuelto que esta persona pueda tener una vivienda, pero ese momento donde alguien te sostiene tiene pleno sentido. Otro aspecto que recogíais es, y las personas sienten vergüenza, ¿no? Cómo se le da la vuelta a la realidad, ¿no? Igual vergüenza tendríamos que sentir los demás o como sociedad, es decir, ¿cómo es posible que hay personas que no tengan acceso a la vivienda? Pero cuando no puedes pagar el alquiler o la hipoteca, cuando te van a desahuciar, cuando tus hijos en el colegio están sufriendo esa situación, ¿no? Pues hay un sentimiento clarísimo de vergüenza. Eso es otro espacio en el que podemos estar, en el que podemos acompañar, en el que podemos decirle a la persona que no es culpable de nada, ¿no? Que esa vergüenza, pues eso, tendría que estar en otro lugar, ¿no? O sea, quienes vulneramos la dignidad de las
personas, sino al revés, dentro de este vínculo de la dignidad de los derechos y del bien común, que es un bien de todos nosotros y nosotras, donde nadie puede estar excluido, ¿no? Y donde lo que hagamos y cómo contribuyamos a ese bien de todos nosotros va a ser clave. Por tanto, acompañemos estas situaciones, y eso ya es hacer, y es hacer, en mi opinión, mucho. Lo segundo es detectar las vulneraciones de derechos, ¿no? Si miramos a las personas desde su dignidad y desde sus derechos, no solo vemos esa necesidad de vivienda, sino se está vulnerando un derecho a la vivienda. Esto es tremendamente importante. Os pongo un ejemplo de cómo desde aquí, desde lo personal, desde el acompañamiento y desde detectar las vulneraciones de derechos, se cambió una norma. ¿Recordáis? Lo personal, lo comunitario, lo estructural. Lo estructural son las normas, las leyes. Pues la gente de las Cáritas de la Comunidad Valenciana vieron que habían salido unas ayudas a la vivienda. Fenomenal. Las ayudas a la vivienda solo se podían pedir online. ¿Quién detectó eso? Quienes estáis aquí, las personas que acompañan en las Cáritas parroquiales y en los proyectos a la hora de, oye, que han salido estas ayudas a la vivienda, vamos a informar a las personas, era online. Al ser el trámite online, muchas personas no pudieron acceder, ¿no? Os sonará, no sé, aquí habéis acompañado a personas con el ingreso mínimo vital, ¿no? Cada vez que hay una brecha digital es, y el certificado electrónico, y la clave PIN, y el... Imposible. Muchas personas se quedaron fuera de poder solicitar estas ayudas. ¿Qué hizo la gente de las Cáritas? Lo primero, detectar una vulneración de derechos, porque todas las personas podemos relacionarnos con la Administración o vía online o presencialmente, salvo causas muy justificadas, pero tenemos derecho a presentar los papeles presencialmente. Con lo cual, las Cáritas de la Comunidad Valenciana hablaron entre ellas, se pusieron de acuerdo, hicieron un documento, hablaron con la Administración Pública, hablaron con el Defensor del Pueblo, hicieron un comunicado de prensa. Siguiente convocatoria de estas ayudas, se puede presentar presencialmente. Esto es, ¿resuelve todo? No. ¿Tiene valor, tiene importancia, es un paso, es algo que podemos hacer? Sí. Al menos en mi opinión, sí. ¿Cómo lo hicieron? Detectando. ¿Y quién detectó? Quienes están acompañando todos los días a las personas en situación de vulnerabilidad. Detectáis la realidad del empadronamiento. Nuestra legislación es fantástica. Hay que empadronar a las personas estén donde estén, en un banco de la calle, debajo de un puente. El empadronamiento es un registro de quiénes viven y dónde viven. Tengan título, no lo tengan. ¿Cuántas dificultades hay con el empadronamiento? No sé aquí, pero en muchos sitios es muy difícil empadronar, ¿no? Si no hay título. Y a la vez te dicen, claro, pero si no me demuestras el empadronamiento, si eres migrante va a ser más difícil regularizarte. Pero hay en comunidades autónomas donde para pedir una ayuda o pedir una vivienda pública tienes que estar empadronado con un título. Sabéis que hay personas que están con arriendo de habitaciones que nadie les da un papel legal que diga estoy subarrendado aquí. No pueden demostrar que viven ahí, no pueden ir a una vivienda pública. Son pequeñas, grandes cosas que conocéis, que detectáis y que si las ponemos en común, las podemos cambiar. Entonces, esto también es algo que se puede hacer. Mirar con esa mirada de derechos, detectar y decir, en esta parroquia pasa esto. Y seguro que en otra y en otra y en otra está pasando lo mismo. Y si lo ponemos en común, podemos hacer como hicieron las Cáritas de la Comunidad Valenciana. Detectar, generar un proceso de interlocución y cambiarlo, ¿no? Tenemos que contarlo. Esa realidad que veis, que constatáis, esas familias que cada día pelean por salir adelante, que luchan contra un escenario tremendamente adverso y que no pueden acceder a los derechos, cuando lo contáis van a venir ya los informes FOESAS territoriales. Eso es maravilloso porque no toda la sociedad ve y conoce lo que vosotras y vosotras veis y conocéis. Y podemos construir otra narrativa, ¿no? ¿Qué escuchamos de la vivienda? La ocupación. ¿Qué dicen los datos? Que es, vamos, mínimo al lado de toda la vulneración del derecho a la vivienda. Entonces, ¿hacia dónde miramos? Donde tenéis los pies, el alma, el corazón,
está arraigado en esa realidad de los márgenes, de las periferias, de las personas más vulnerables. No es lo que conoce el conjunto de la sociedad. Detectemos, pongamos en común, contemos ese desvelar lo oculto que también dice nuestro modelo de acción social y construyamos un relato que es muy distinto a veces a relatos imperantes. Y algo más que también podemos hacer es, como esto es tan difícil, ¿no? ¿Recordáis ese muro gris, negro que estaba al principio? Podemos caer en la impotencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y eso es estupendo porque nos desmoviliza, no hacemos nada, ¿no? Esa invisibilidad de realidades o esa indiferencia, ¿no? Donde a veces, mira, yo bastante tengo con lo mío, con mi historia, con mis dificultades, ¿no? Ante un escenario muy adverso, es muy humano el individualismo y, mira, cada uno tiene que tirar por lo suyo y por los suyos, ¿no? Frente a eso, ¿de qué sois testimonio? De una implicación con los demás, con las personas más vulnerables, una visibilización de esas realidades, ¿no? Lo que Cáritas ve, lo que vemos desde los márgenes es esto, una movilización, ¿no? Se nos hablaba esta mañana, ¿no? A las 12 de la mañana en muchas ciudades, ¿no? Esa polis, ¿no? El espacio público debe ser de todos y de todas, cuando en las campañas de personas sin hogar estamos en la calle, los círculos del silencio con tantas realidades, ¿no? Movilicemos el corazón y movilicémonos públicamente. Y esa sensación de empoderamiento, sí podemos hacer cosas, claro que podemos hacer cosas, ¿no? Por lo tanto, en esa dimensión personal, ese vínculo, ese detectar, ese poner en red, eso que podemos cambiar desde el acompañamiento que hacéis en las Cáritas parroquiales y en los proyectos. En segundo lugar, esta dimensión comunitaria, y vuelvo a Fratelli Tutti, ¿no? Frente a la desesperanza, el Papa Francisco nos dice, nadie puede pelear la vida aisladamente, ¿no? Solos y solas, pues, bueno, podremos hacer algo, pero muy poco. Pero con una comunidad que nos sostiene, que nos ayuda, es posible soñar juntos, ¿no? Entonces, actuemos comunitariamente, en conjunto, para las personas que acompañáis, sentirse parte de una comunidad, de personas que hablamos en plural, donde lo que le pasa al otro me afecta a mí, me está también pasando a mí, y seamos capaces de soñar otra realidad, ¿no? ¿Por qué no? O sea, el mundo ha cambiado porque hubo personas que soñaron otra realidad. Supongo que en el momento en el que existía la esclavitud, pues nadie pensaba, bueno, es que esto es así. ¿Cuántas cosas pensamos? Esto es así y se pueden cambiar si somos capaces de soñarlas de otro modo. Es verdad que desde otra lógica, ¿no? Porque estamos en este mundo, imbuidos de esta avalancha, ¿no? De la rentabilidad, los números, el beneficio, que parece que si no haces eso, las cosas no tienen sentido, ¿no? Y el Papa Francisco hablaba de otra lógica, anhelar un planeta que asegure tierra, techa y trabajo para todos, ¿no? Pensar eso ahora, solo si por un momento cerramos los ojos y vemos la realidad del mundo, desde luego es un sueño, ¿no? Tierra, techo y trabajo para todos, ¿no? Qué lejos estamos. Pero trabajemos por ello y con otra lógica, ¿no? Esta mañana se nos decía el tema del alquiler de viviendas. La Cáritas de Málaga hace años puso en marcha una campaña así, ¿no? ¿Cuántas personas de la comunidad cristiana tienen segundas viviendas? ¿Podemos alquilarlas a personas? Y fijaos ahora, ¿no? ¿Qué diríamos? Hombre, una vivienda turística en Málaga, vamos, o sea, la rentabilidad que le sacas a eso, la lógica del mundo, ¿no? La lógica de la Cáritas de Málaga. ¿Podemos poner como comunidad cristiana esas viviendas al servicio de las personas por un alquiler justo, ¿no? De personas que no pueden acceder a una vivienda? Os pongo el ejemplo de la organización, ¿no? En la que ahora mismo estoy como voluntaria con jóvenes migrantes. Son chavales que han cruzado fronteras, que han vivido lo inenarrable, que están aquí formándose, intentando trabajar para apoyar a sus familias en sus países de origen. Aún con trabajo, es imposible alquilar una vivienda. Ya no una vivienda, que esto también, alguien decía el otro día que ya no hablamos de viviendas. Cuando yo me casé, pues veía claro que iba a ir a una casa, no se me ocurría ir a una habitación. Y ahora hemos normalizado que ya no alquilas una casa, alquilas una habitación, ¿no? Entonces, el derecho a la vivienda va bajando.
Para un estudiante de Erasmus, en Madrid es muy difícil encontrar un alquiler de una vivienda. Para una persona inmigrante es imposible, porque a la vez se genera la discriminación de en cuanto llamas y dices que te llamas Mustafa o Mohamed o Ibrahima, ya esa habitación que se iba a alquilar ha desaparecido. ¿Qué se está pidiendo? Red de personas, ¿no? ¿Es posible poner al servicio viviendas por un alquiler justo para estos chavales, que es absolutamente imposible que nadie les alquile una vivienda? Bueno, es otra lógica, ¿no? Pero creemos que es posible. ¿Tenemos viviendas para todas las personas? Ya veremos que también no es nuestra labor, claramente no. Los bienes relacionales, que esos son infinitos y son los que tenemos, son importantes, sí, y cambian. Os hablaba de estos chavales migrantes, hay muchos que están en la calle. No hay vivienda, recursos para todos, pero hay talleres por las tardes, espacios donde se pueden encontrar, partidos de fútbol que se organizan, crear unas telas, tal como utilizar el arte para generar vínculo, videoforums, meriendas, tener ese espacio en el que saben que hay una comunidad de referencia, unos vínculos, personas con las que se encuentran. Bueno, algo que se ha hecho es el Camino de Santiago, como en Cáritas lo hemos hecho con las personas sin hogar, ¿no? Y decían, claro, volvemos del Camino de Santiago con los chavales y sabes que se van a dormir a la calle, pero hay un vínculo, eres alguien para alguien, ¿no? Este cuento de Galeano, ¿no? De decirle a alguien que estoy aquí, ¿no? Son personas que ya saben que sabéis que están ahí, que conocéis sus vidas, que conocéis sus historias. No tenemos viviendas para todas las personas, pero sí tenemos bienes relacionales. Sí tenemos esa capacidad de construir comunidad y vínculo y un espacio de pertenencia donde las personas puedan estar, ¿no? De tal manera que podemos hacer en el acompañamiento que realizáis en lo personal. Podemos hacer en lo comunitario, y la fuerza de la comunidad es inmensa y es la fuerza de otra lógica, ¿no? Seamos testimonio, seamos luz, seamos signo de que es posible hacer las cosas con otra lógica, de otra manera. Y con eso creo que sí se pueden cambiar las estructuras. Y será lento y será difícil, pero podemos hacerlo. Hay un injusto sufrimiento evitable, ¿no? Esto lo dice José Luis Segovia, Josito, bueno, que fue, delegado de la Cáritas de Madrid, vicario en la diócesis de Madrid, y habla de esto. Es injusto sufrimiento evitable. Hay sufrimiento de muchas personas que es injusto porque nace de esa falta de acceso a los derechos a los que por nuestra dignidad humana tendríamos que poder tener acceso, y es evitable, ¿no? Si esta lógica distinta, ¿no?, la tuviéramos en la sociedad de manera conjunta, lo cambiaríamos, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar transformar las causas, porque nos lo dice el Concilio Vaticano II, porque está, ¿no?, cambiar las estructuras de pecado. Estamos viendo que hay un acompañamiento personal, que hay una realidad comunitaria, pero que hay unas causas que tienen que ver con las estructuras, ¿no? Octogésima Adveniens, ¿no? ¿Qué transformación en lo político, en lo económico tenemos que lograr? Y esto es la caridad política, ¿no? Cáritas, la Iglesia es amor en ese vínculo del que hemos estado hablando antes, pero también es amor a personas que no conocemos, pero que si cambiamos una ley, una política, ¿no?, esto que hicieron las Cáritas de la Comunidad Valenciana, pues ayudaría a las personas que Cáritas acompañaba y que conocían, pero también esto ha ayudado a todas las personas que quieran solicitar una ayuda de vivienda y por la brecha digital no pudieran. Esto es la caridad política, ¿no? Y esto es la incidencia política. Caridad política en lenguaje de doctrina social de la Iglesia, incidencia política en lenguaje civil, ¿no? Nos dice el Papa en Fratelli Tutti, un individuo puede ayudar a una persona necesitada, y lo hacemos y lo hacéis, ¿no?, cada día. Pero cuando se une a otros, como aquí, para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia, ¿no?, somos hijos e hijas, hermanos e hermanas, de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Entonces, desde Cáritas estamos llamados también a esto,
a hacer el bien, a buscar lo justo, a dar los derechos al oprimido, la justicia al huérfano, abogar por la viuda, ¿no? Huérfanos y viudas, las personas vulnerables, excluidas de la sociedad de aquel entonces, ¿no? Intentando actuar sobre las causas de los males, ¿no? Y enlazo con lo que nos decía el Papa Francisco, ¿no? Hay unos derechos que brotan de la dignidad humana y entonces tenemos ese desafío, que no es fácil, que es soñar y pensar en otra humanidad. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a cambiar las políticas y podemos hacerlo, vinculado al anterior, o sea, va todo absolutamente unido. ¿Cómo? Primero tomando partido por los más débiles, ¿no? La realidad depende de donde nos coloquemos, no es lo mismo desde donde la miramos, ¿no? Desde Cáritas la miramos desde las fronteras, desde los más pobres, ¿no? A los pies de los crucificados con los ojos fijos en Cristo. Este es nuestro lugar. Y desde esta opción preferencial por los pobres, ¿no? Que alguien en algún momento me dijo, no puede ser una opción, ¿no? No hay una opción de amor preferencial por los pobres, hay que hacerlo. Bueno, si nos colocamos ahí, vemos las políticas de otra manera. El informe FOESA ya hace años decía, ¿cómo serían las leyes y las políticas si un indicador siempre fuera? ¿Y esto cómo afecta a las personas más pobres? Y es verdad, no lo hacemos. Una política fiscal, una política económica, de urbanismo, ¿y esto cómo afecta a las personas más pobres? Cualquier política, cualquier norma, que eso fuera un criterio de discernimiento, ¿no? Y el Papa, en la Jornada Mundial a los Pobres, nos dice, ¿cómo es posible dar una solución tangible, un camino de justicia? A veces con frases porque decía, las buenas intenciones no valen. Esto nos lo dice el Papa en Fratelli Tutti cuando se trata del bien de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué camino de justicia podemos recorrer? Y en la misma Fratelli Tutti se nos dice cómo. Comenzar de abajo y de a uno, ese centro del círculo, ¿no? Vuestra relación personal, vuestro vínculo con las personas. Pugnar por lo más concreto y local. ¿Qué está pasando en nuestros barrios, en los pueblos en los que estáis? ¿Cómo se está garantizando ahí el derecho a la vivienda? Y de ahí hasta el último rincón del mundo, ¿no? Y eso creo que nos da esperanza y que es una esperanza real y tangible que podemos construir, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a esto de las leyes y las políticas? En el centro las personas que no tienen acceso al derecho a la vivienda. Y ahí hay, de lo que se nos hablaba esta mañana, derechos y deberes. ¿Quién tiene que garantizar el derecho a la vivienda? Bueno, las administraciones públicas en el nivel en el que sea, ¿no? Y de eso hablaremos y esta tarde habrá un espacio. Como las administraciones públicas lo tienen que garantizar, desde Cáritas, ¿qué le pedimos? Y ahí comentaremos qué cosas pedimos a las administraciones públicas para que garanticen el derecho a la vivienda. Y luego hay sujetos de responsabilidades, que somos todos los demás. Las organizaciones, las empresas, los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Esto es clave que funcione desde todos los espacios, ¿no? Hay cosas a las que no llegamos y dependerá de la norma y la legislación y de que se construya o no vivienda pública para las personas que lo necesitan, pero hay una parte en la que somos sujetos de responsabilidades. Y esto no desde la culpabilización, sino desde la esperanza y la posibilidad. Es que si queremos cambiar cosas, podemos, ¿no? Es que hay 700.000 personas voluntarias en Cáritas, con nuestras familias, con nuestros círculos. ¿Cuántos miles de personas somos? Podemos mover esta realidad si generamos esa otra lógica y un torrente de soñar un mundo nuevo, incorporando a las personas más vulnerables, ¿no? El Papa nos decía, porque son políticas para los pobres, pero no con los pobres, ¿no? Incorporemos a las personas más vulnerables. Y ahí hay una experiencia de la Cáritas Diocesana de Barcelona que está trabajando de esta manera, ¿no? Han estado y han traído a personas que han trabajado en distintos lugares del mundo con comunidades y lo que hacían en los barrios, en los pueblos, es hablar con la comunidad y preguntarles qué injusticias ves, ¿no? ¿Qué derechos tienes vulnerados en este pueblo, en este barrio? ¿Qué nos está ocurriendo en este caso con la vivienda?
Luego les preguntan, ¿y si sueñas, qué querrías cambiar? Y luego ¿te sumas o no te sumas? Todas las personas que estemos en esa comunidad. Y de esta manera, que nos decían, a veces lleva 2 años solo generar ese vínculo, ¿no? Esa comunidad donde trabajamos el vínculo, la relación y donde nos preguntamos qué derechos vulnerados vemos, qué injusticias vemos, qué sueñas y, oye, nos sumamos y nos unimos todos y todas para intentar cambiarlo y de esta manera poder hacer incidencia política. Fíjate, el ejemplo que nos ponían por aterrizar las cosas que a veces son sencillas, ¿no? Había una comunidad que vive en un lugar que cuando llueve se inunda y los autobuses no podían pasar para llegar a recoger a los niños porque quedaban atrapados en el barrio para llevarlos al colegio. Entonces, cuando llovía y había barro, los autobuses no entraban, los niños iban andando al colegio. Cuando llegaban al colegio, como llegaban llenos de barro, no les dejaban entrar en las aulas. Imaginad ¿no? La sensación, volvemos a la vergüenza, a sentir que, bueno, lo que hicieron fue unirse como comunidad, pedir que hubiera alcantarillado, que se asfaltara, trabajar a muchos niveles y consiguieron, después de un proceso, que los políticos y quienes tenían ahí la posibilidad de cambiar eso, fueran a ese barrio. Y dicen, ellos decían, como Dios está de nuestro lado, iban en autobús y ese día llovió. Y dijeron, no pasa nada, vamos, se quedaron atrancados en el barro, ¿no? Y bueno, experimentándolo directamente, sí consiguieron cambiar esa realidad, detectar, estar al lado de las personas, darle la vuelta, generar comunidad y pedir cambios. ¿Qué ha hecho Cáritas? Si recordáis, Cáritas en todas las elecciones generales elabora una serie después de un proceso con toda la confederación y con las personas que están en los proyectos, para identificar prioridades a cambiar. En esta legislatura no, en la anterior, una de las propuestas era el acceso al derecho humano a la vivienda. Una de las cosas que se consiguió es que en la ley de vivienda hubiera vivienda de emergencia para las personas migrantes en situación administrativa irregular, que no tienen ningún derecho, ninguna posibilidad de acceder a nada. Otra de las cosas en las que Cáritas siempre ha estado es que no se pueda desahuciar a una familia en situación vulnerable, con menores, sin un alojamiento alternativo. Bueno, Cáritas, desde ese espacio de los márgenes de las personas más vulnerables, ha trabajado por propuestas concretas, viables, diciendo esto habría que redactarlo así en esta norma y en interlocución con los partidos políticos. No sé si suena complicado, pero en el fondo es muy sencillo. Es desde la realidad de las personas que acompañáis, qué vulneraciones estáis viendo del derecho a la vivienda. Por tanto, ¿qué queremos cambiar? ¿Quién lo puede cambiar? Si es el ayuntamiento, si es la comunidad autónoma. En la comunidad autónoma es quienes tienen las competencias en muchísimos temas de vivienda. ¿Y cómo vamos a hacer para convencer a esas personas, ¿no? Eso en las Cáritas regionales se está trabajando en distintos niveles y en distintas normas. En la Ley de Servicios Sociales, en la Ley de Garantía de Ingresos Mínimos, en las ayudas de emergencia de los ayuntamientos que no llegan a las personas. Desde el acompañamiento detectáis cosas que hay que cambiar. Algunas podemos trabajarlas comunitariamente, otras dependen de las administraciones públicas. Tengamos una estrategia. ¿Qué queremos cambiar? ¿Quién es competente para cambiarlo? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a llevarle propuestas concretas, ¿no? La incidencia política y la caridad política no consiste en decir lo que va mal, que sería un primer paso y es visibilizarlo. Lo segundo consiste en proponer. Tenemos un sueño, ¿no? Y se nos desafía a soñar y sabemos cómo queremos concretar ese sueño. Por lo tanto, es denuncia, pero es anuncio, es proposición de ese reino de Dios, con un proceso de incidencia que está diseñado y que sabemos que a veces funciona. ¿Y a qué estamos llamados? A abrir boquetes, ¿no? Esta lectura a mí me encanta y cuando digo no hay camino, voy a ella, ¿no? Llegaron 4 llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Abramos boquetes. Y así
¿no? Y vuelvo al punto 1, discerniendo en comunidad. Iban 4, no iba uno solo. Y en vez de decir, es imposible pasar, no podemos llegar, o sea, parece evidente, llevamos una camilla, aquí hay un montón de gente, pues ya está, no se puede, ¿no? No se puede. Abren un boquete por el techo. O sea, ¿a quién se le ocurre? Se nos tiene que ocurrir abrir boquetes. Y podemos abrir boquetes, ¿no? Porque vamos en comunidad, porque vamos juntos. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Abrir boquetes, ¿no? Con la vulneración de las personas en el centro, viendo ese derecho a la vivienda que nos quema el corazón, ¿no? Que nos quema el corazón porque las personas tienen que poder vivir en un hogar, en un entorno. Desde ese análisis de la realidad que conocéis, que habéis hecho, todas las fichas, todo el trabajo que habéis realizado, todo el conocimiento que tenéis día a día, con el conocimiento que tenéis de lo que hacen los ayuntamientos, el Estado, las comunidades autónomas, tenemos un posicionamiento que es nuestro mirar, que es la doctrina social de la Iglesia, y tenemos propuestas. Sabemos cómo queremos hacer este otro mundo diferente y posible. Entonces, esta tarde vamos a ver, y con esto, desde lo personal, lo comunitario y lo estructural, qué podemos hacer en el acompañamiento a las personas, qué podemos hacer diferente, qué boquete podemos abrir para cambiar esa realidad. Vamos a ver desde la sensibilización. La Cáritas de Salamanca tiene una campaña, os comentaba la Cáritas de Málaga, ¿no? ¿Qué podemos hacer para sensibilizar y que seamos cada vez más personas en esa otra lógica, una lógica distinta a la lógica del mundo, del dinero, de la rentabilidad? ¿Qué podemos hacer en la formación, ¿no? ¿Cómo podemos ahondar en ese conocimiento del derecho a la vivienda y en las herramientas? ¿Y qué podemos hacer en la incidencia política, en la caridad política? ¿Cómo podemos influir en que cambien las leyes, en que cambien las normas, para que cambie esta realidad de vulneración de derechos de las personas? Podemos darle la vuelta, ¿no? Y esto lo hacemos de un determinado modo, ¿no? Al modo de Jesús, con esperanza y con audacia, ¿no? Fratelli tutti nuevamente, ¿no? La esperanza eleva el espíritu hacia cosas grandes, la verdad, la bondad, la belleza, la justicia y el amor. Si miramos al mundo, hay verdad, hay bondad, hay belleza, hay justicia y hay amor. Pues a grandes rasgos igual no, pero en cuántos lugares, cuántos testimonios tenéis de pura luz, ¿no? Que alumbran el mundo, que son pequeños, que están ocultos, que igual no aparecen en los periódicos, pero que están ahí, ¿no? Tengamos esa esperanza y esa audacia, porque vamos a ir en contra de la lógica del mundo. ¿Cómo lo hacéis, no? Con esa implicación, con esa perseverancia. Esto no lo vamos a cambiar ni mañana ni pasado, pero lo podemos cambiar. Con pasión, que tiene que ver con apasionarse y con padecer. O sea que seguramente también habrá renuncia, también habrá sufrimiento. Con la honestidad y la humildad de, bueno, somos lo que somos, pero tenemos la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer. Será un proceso largo, pero a la vez es urgente, ¿no? Hay personas que hoy no tienen un hogar, no tienen un lugar en el que estar. Sintamos esa urgencia de nos tenemos que poner manos a la obra ya. Y luego hay un texto muy bonito que dice que cuando te metes en esto de la incidencia política o de intentar cambiar las estructuras, que hay una reacción química que son los catalizadores, que es, bueno, las cosas pasan a través de ti, pero no cambias, ¿no? Que aquí no, y lo sabéis bien, ¿no? Cuando te metes en este proceso desde Cáritas, desde los proyectos, desde las comunidades cristianas, te transformas por dentro, es imposible, ¿no? Mantenerte al margen. Y es un ejercicio de reconciliación. Cuando no hay un acceso a los derechos, la fraternidad se rompe. Las relaciones de injusticia, cuando hay ese injusto sufrimiento evitable, hay una ruptura de las relaciones humanas, hay una ruptura de la fraternidad. Cuando restablecemos la dignidad, los derechos, estamos generando un ejercicio de reconciliación, esa sola familia humana, ¿no? Que tantas veces se nos dice. Para terminar, la parábola de los talentos. Gracias. En Cáritas tenemos la posibilidad de cambiar cosas, ¿no? Luis Jimena dice este refrán, ¿no? De querer es poder, y pregunta ya, pero si podemos, también tendríamos que querer, ¿no? Si tenemos los talentos para poder cambiar cosas, tenemos que ponerlos a jugar, con audacia, con esperanza y sabiendo que igual no es fácil, ¿no? Y esa piececita que falta ahí es lo de la omisión, ¿no? ¿Podemos no hacer? Claro, podemos no hacer.
Bueno, pero también existen los pecados de omisión, ¿no? Si podemos, creo que debemos. Él dice, ¿los derechos de los pobres son pobres derechos? Y deja una pregunta en el aire. Dice, bueno, de nosotros depende la respuesta, ¿no? Y luego este texto de Joan Chittister, religiosa benedictina, de dónde bebemos, y así hemos empezado esta mañana, ¿no? La oración es una apertura del yo para que la palabra de Dios pueda irrumpir en nosotros y renovarnos. El problema es que una vez que ha ocurrido el cambio, ya no podemos permanecer tranquilamente al margen. La oración apoya el trayecto hacia la justicia. A quienes han gustado la contemplación, la sed de justicia les quema el corazón. Y no disminuirá en intensidad, haya lo que haya que esperar ni cueste lo que cueste. Hay unos anhelos divinos, liberación de los pobres, igualdad de las mujeres, humanización de toda la raza humana, que merecen el esfuerzo, la vida y la muerte, ¿no? Y sabemos que hay personas en muchos lugares del mundo que por defender los derechos de las personas pues son asesinados, que merecen el esfuerzo, la vida y la muerte, acabados o inacabados, durante todo el tiempo que sea necesario para hacerlos realidad, ¿no? Va todo vinculado. Esa oración, ese ser cristianos, ese ser caritas en todo que nos quema, que nos arde el corazón, Darío Moyá, ¿no? Amor y anhelo de justicia. Esto nos quema el corazón y como, muchas gracias, el texto de Judith, ¿no? Cuando nos sintamos pequeños, cuando sintamos que no podemos, cuando sintamos que el mundo... Este texto, no está en el número tu fuerza ni tu poder en los valientes. Eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, salvador de los desesperados. Y como rezábamos esta mañana, se nos envía a ser defensores de los pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, ¿no? Si podemos ser esto, todo cobra sentido. Muchísimas gracias.